Bendiciones para todos mis amados. Hoy viernes 2 de julio del año 2021. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, sumérgete en mi presencia y recibirás tu milagro. Y es que tenemos que aprender a sumergirnos en la presencia de Dios, en adorarlo, en exaltar su nombre, en ir a esa presencia de continuo. El salmista podía dormir confiado porque estaba constantemente en la presencia de Dios, porque su vida era una vida de oración. Hoy en día usted ve gente que quiere orar 5 minutos y recibir milagro. Dios no opera de esa manera. Usted tiene que sumergirse en la presencia de Dios. Por eso el salmista declaraba en el Salmo 27, escóndeme en tu presencia en el día del mal, porque él vivía escondido allí en ese tabernáculo de la presencia de Dios y pudo recibir esa protección divina que usted y yo tanto necesitamos y clamamos. Necesitamos sumergirnos en la presencia de Dios. Pero vamos a irnos a la palabra, al libro de Reyes, y vamos a encontrarnos con un hombre que, no siendo israelita, se pudo sumergir en la presencia, se pudo sumergir en lo que Dios le había llamado. Y este hombre recibió su milagro. Este hombre vio cómo la mano poderosa del Señor vino sobre él. Y es el caso de Naamán. Naamán era el jefe del ejército del rey de Siria. Era un hombre muy importante porque su rey lo tenía en alta estima, porque por medio de Naamán Dios le había librado a Siria, le ha dado victoria. Y este era un hombre guerrero, era un hombre valiente, pero ¿sabe algo? Tenía una pata de la cual cojeaba. Era leproso, dice la palabra que era leproso. El libro de Reyes, segunda de Reyes 5 dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Es decir, que este hombre tenía talento, tenía cualidades extraordinarias, pero tenía algo que le impedía ver la gloria de Dios. Este hombre era el jefe del ejército del rey de Siria. Era muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor le había dado victoria a Siria por medio de él. Pero este hombre estaba enfermo de lepra. Yo no sé cuál es tu enfermedad en este día. Tal vez tu enfermedad es la tristeza, tal vez es la miseria, la angustia, el temor. Quizás tú me dices, pastora, lo que estoy atravesando en este momento es una crisis económica tan fuerte que no he podido ver la gloria. Pero yo vengo de parte de Dios en esta mañana a decirte, tienes que ser un Naamán, tienes que estar dispuesto a sumergirte. Naamán era un hombre, dice la palabra que era un hombre grande, y eso lo llevó a ser orgulloso. ¿Sabe algo? El orgullo nos separa de Dios, el orgullo nos hace ciego, el orgullo nos hace sordo, el orgullo nos lleva a buscar muchos argumentos, a querer hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y los sirios habían salido en incursiones y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la esposa de Naamán. Esta muchacha era israelita, esta muchacha estaba cautiva. Esta muchacha tal vez podía tener una actitud negativa, una actitud molesta, una actitud quizás de opresión, pero esta muchacha fue el instrumento que Dios usó para darle el milagro a Naamán. Así que no tome por menos a nadie, no tome por menos a la gente que usted tiene a su lado. Tal vez, ay pastora, pero es cachifa, mire, ella solamente me cuida a los niños. Sí, pero si es una chica o un chico usado por Dios, sea lo que sea, delante de los hombres, Dios le va a dar la estima. Y dice la palabra que esta muchacha le dijo, ojalá mi Señor se presentase al profeta que está en Samaria, pues él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha sabía lo que era un profeta, esta muchacha sabía lo que este hombre tenía, pero él dijo, ojalá se presentara, ojalá fuera hasta allá, ¿verdad? Porque lo sanaría de su lepra. Y dice la palabra que entrando Naamán a su señor le relató diciendo y que había una muchacha que venía de la tierra de Israel, y le dijo el rey de Asiria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y él salió pues, dice la palabra, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Es decir,
este hombre sabía el valor de un profeta. Antes de presentarse a este profeta, él iba con una ofrenda, él iba con una demanda, él iba a llevarle algo al hombre de Dios que iba a usar para recibir el milagro. Pero Naamán tenía algo, que Naamán quería hacer las cosas a su manera. A pesar de que él sabía que había un profeta y que iba a llevarle todo eso, Naamán ya tenía planificado en su mente cómo Dios lo iba a sanar, cómo Dios lo iba a liberar, cómo Dios iba a hacer el milagro en él. Y dice la palabra que también tomó cartas de Israel que decían: cuando llegues a ti estas cartas, sabes por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. Y dice la palabra que cuando el rey de Siria leyó estas cartas, dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considera ahora y ve cómo busco ocasión contra mí. Porque el rey de Siria pensaba, el rey de Israel pensaba que el rey de Siria lo que le estaba poniendo era una trampa, y entró, como se dice, en pánico, entró en angustia. Pero Eliseo era un profeta de Dios. Eliseo había recibido una doble porción de Elías, y Eliseo ya estaba preparado para hacer esos milagros. Eliseo podía oír en el espíritu. Eliseo tenía audición espiritual y visión espiritual. Eliseo podía oír y podía ver. Y dice la palabra en Segunda de Reyes 5:8: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Este profeta podía oír lo que el rey estaba diciendo, y por eso le mandó ese mensaje. Y vino Naamán con sus caballos, con sus carros, se paró en la casa de Eliseo, y entonces Eliseo le envió un mensajero y le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te va a restaurar y será limpio. Pero ¿sabe algo? Naamán estaba lleno de argumentos, como mucha gente hoy en día. La gente quiere un milagro y quiere el milagro a su manera. La gente quiere que Dios haga y ya le tiene la agenda. La gente quiere que Dios se entrone en su compañía, pero está buscando los mejores contactos. Y si Jehová no edifica, en vano tú trabajas. Si Jehová no hace, en vano velan la guardia. Usted tiene que buscar siempre de Dios, dirección de Dios, porque vemos que Naamán, en el versículo 11 de Segunda de Reyes 5, dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Porque él pensaba la manera como Dios lo iba a sanar. Él ya tenía una agenda. Usted tiene una agenda como Dios va a convertir al marido. Usted tiene una agenda como Dios va a hacer con su hijo. Usted tiene una agenda como Dios va a hacer con su compañía. Usted tiene una agenda, lo que Dios va a hacer en su vida. Y Dios te dice: suelta la agenda, porque yo soy soberano. Y la soberanía de Dios radica en que Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Dios no necesita permiso de nadie para hacerte tu milagro, pero Dios está más interesado en tu carácter, ay Dios mío, que en tus posesiones, que en tus lágrimas, que en lo que tú tienes. Y ¿sabe lo que tenía Naamán además de lepra? Tenía un orgullo tremendo. Por eso Dios necesitaba sacar de él ese orgullo. Hay orgullos que tenemos y que no nos damos cuenta, y que el orgullo nos lleva a querer hacer las cosas a nuestra manera, a caminar solo, a hacer esto, a creer que sin Dios podemos correr. Mire, Dios le suelta la cabullita, pero llega un momento que se la tiene que recoger. Y por eso Naamán dijo: Abana y Farfán, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me levare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Ciertamente Abana y Farfán eran ríos poderosos, eran ríos grandes, eran ríos superiores, era al río Jordán. Pero Dios hace como quiere. Dios hace como quiere. Lo que usted desecha es lo que Dios agarra, y Dios hace como quiere. Era en el río Jordán, era allí donde el Señor le iba a dar el milagro. Y dice la palabra que sus criados se le acercaron y le hablaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Por eso uno tiene que estar viendo qué gente tiene a su lado, porque estos criados sirvieron instrumentos. Mire, esta gente que tal vez tenía menor rango, sirvieron de instrumento para que Naamán recibiera su milagro. Primero la muchacha, que era la sirviente, y después estos criados vinieron y le dijeron: Señor, lo animaron. Porque hay gente que te va a animar, pero hay otros que son instrumentos del diablo para desanimarte, para liberarte de tu milagro, para apartarte de él. Por eso tú tienes que estar pendiente
oyente, a quien le oyes, a quien escucha, a quien realmente ve. Y dice, entonces descendieron y él se zambulló, dice la palabra, descendieron y él se zambulló. Hay otras versiones que dice, entonces dice que él se sumergió. ¿Él se sumergió en dónde? Se sumergió en el río, en ese río Jordán. Allí se sumergió 7 veces en el río Jordán. 7 veces empezó a sumergirse. Usted y yo tenemos que sumergirnos. Si queremos ver el milagro, tenemos que sumergirnos. Naamán lo hizo en un río físico, pero usted y yo lo tenemos que hacer en la presencia. Y allí Naamán vio su milagro. Después que él se sumergió 7 veces en el Jordán, según lo había ordenado el profeta, su carne se volvió como la de un jovencito y quedó limpio. Hay milagros que Dios quiere hacer en tu vida, pero tú te tienes que sumergir, tú tienes que ir a la presencia, tú tienes que dejar que Dios haga, tú tienes que dejar que Dios se mueva, que sea el Espíritu de Dios. Yo vengo en esta mañana a decirte, sumérgete en la presencia de Dios y viene el milagro. Así como Naamán fue libre de la lepra, Dios te quiere librar de esa porquería, de esa angustia, de ese temor, de ese miedo, de esa ruina, de esa escasez, de esa miseria, de esa soledad. Pero tú tienes que sumergirte en la presencia de Dios. Tienes que soltar el ego, tienes que ser humilde, tienes que aprender a hacer lo que dice el profeta. Dios habla por medio de sus profetas. El profeta te ha dado palabra, has hecho lo que te dijo el profeta. Comienza a sumergirte y obtendrás tu milagro en el nombre de Jesús de Nazaret.